El 14 de noviembre de 2023, la sonda Voyager 1 quedó en un inquietante silencio. Solo enviaba una secuencia de datos binarios sin sentido, como si hubiera perdido la razón. ¿Había llegado el fin de su legendario viaje? La causa era una falla en la memoria de su sistema de datos de vuelo, poniendo en riesgo la comunicación para siempre. Pero la NASA no se dio por vencida. El 18 de abril de 2024, los ingenieros tomaron una decisión arriesgada: reubicar el código en otra parte de la memoria. Cada comando tardaba 22.5 horas en llegar a la sonda y el mismo tiempo en recibir respuesta. Un proceso tenso, como enviar un mensaje en una botella al océano cósmico. 2 días después, tras meses de incertidumbre, ocurrió lo impensable. La Voyager 1 volvió a hablar. ¿Pero qué había descubierto en los límites del sistema solar? ¿Por qué el borde del sistema no era lo que los científicos esperaban? ¿Y qué contenía la misteriosa señal que envió tras su largo silencio? En la década de 1970 ocurrió algo excepcional: una alineación planetaria que solo sucede cada 175 años. Era una oportunidad única para explorar los gigantes gaseosos en una sola misión, y la NASA no la desaprovechó. Así nació la misión Voyager. Aunque la Voyager 1 despegó después de su sonda gemela, rápidamente la superó con su trayectoria más directa, alcanzando una velocidad de 61 km por hora. Apenas 13 días después, capturó una imagen histórica: la primera fotografía de la Tierra y la Luna desde 11,5 millones de kilómetros de distancia. En 1979, ambas sondas llegaron a Júpiter, donde hicieron descubrimientos asombrosos: anillos ocultos, 3 lunas desconocidas y detalles inéditos de sus satélites. Confirmaron que Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, desbancando a Titán, y detectaron la superficie helada de Europa, sugiriendo la existencia de un océano subterráneo. También obtuvieron la primera vista detallada de la Gran Mancha Roja, una tormenta más grande que la Tierra, pero Júpiter era solo el comienzo. Aprovechando su gravedad como catapulta, ambas sondas se dirigieron a Saturno en 1980 y 1981, marcando un antes y un después en la exploración espacial. La misión Voyager estaba planeada para durar solo 4 años, pero la NASA tenía un as bajo la manga. Diseñaron su trayectoria con la posibilidad de ir más lejos. Uno de los momentos clave fue el sobrevuelo de Titán, la luna más enigmática de Saturno. La Voyager 1 sacrificó la posibilidad de continuar hacia otros planetas para estudiarla, mientras que la Voyager 2 siguió su camino. Las sondas revelaron que los anillos de Saturno eran mucho más complejos de lo pensado y descubrieron 4 lunas nuevas. Mimas llamó especialmente la atención con su gigantesco cráter Herschel, que la hacía parecer la estrella de la muerte de Star Wars. Titán, por otro lado, ocultó su superficie tras una densa atmósfera. Sin embargo, los análisis revelaron que allí el metano se comporta como el agua en la Tierra, un hallazgo que haría soñar a los astrobiólogos. Aquí sus caminos se separaron para siempre. La Voyager 1, acelerada por la gravedad de Saturno, se convirtió en la nave más rápida de la historia. La Voyager 2, en cambio, continuó su épico viaje hacia lo desconocido. En enero de 1986, la Voyager 2 llegó a Urano, acercándose a solo 81,5 kilómetros de su superficie. Para sorpresa de los científicos, era radicalmente distinto a Júpiter y Saturno. Su atmósfera contenía hidrógeno y helio, pero debajo se extendía un océano de agua, metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno, con un núcleo de roca y hielo. Fue el primer gigante de hielo identificado. Además, resultó ser el planeta más frío del sistema solar, incluso más que Neptuno. 3 años después, en agosto de 1989, la Voyager 2 alcanzó su destino final, Neptuno. Se convirtió en la única sonda que ha visitado este mundo lejano, capturando imágenes impresionantes de su intenso color azul. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que su tono real es más cercano al verde azulado. Así, con la exploración de Neptuno, la Voyager 2 completó su legendario Grand Tour. Pero la historia de estas sondas no terminó ahí. Mientras la Voyager 2 se adentraba en los misteriosos confines de Urano y Neptuno, la Voyager 1 observaba desde su posición, casi como si envidiara a su sonda gemela. Tras completar su misión en Saturno, los ingenieros de la Voyager 1 decidieron desactivar varios de sus instrumentos, dejando solo los más esenciales para seguir explorando el espacio interestelar y estudiar los datos sobre su entorno. Pero la Voyager 1 tenía algo más que ofrecer. El 14 de febrero de 1990, desde una distancia de más de 6.000 millones de kilómetros,
capturó una de las imágenes más icónicas de la historia, la Tierra como un diminuto punto azul pálido de solo 0,12 píxeles de tamaño. Esta foto, conocida como Pale Blue Dot, fue la última imagen que ambas sondas tomaron antes de que sus cámaras se apagaran para siempre. A partir de ahí, comenzó un largo periodo de calma de casi 15 años. Pero en 2012 ocurrió un hito inesperado. El 25 de agosto, los instrumentos de la Voyager 1 registraron un cambio drástico. Se detectó una caída en las partículas solares, junto con un aumento en los rayos cósmicos galácticos. Esto significaba que la sonda acababa de cruzar la frontera del sistema solar y se había adentrado en el espacio interestelar, abandonando la zona de influencia del Sol. La Voyager 2, algo más lenta, cruzó esa misma línea en noviembre de 2018. La heliosfera, una burbuja creada por el viento solar que rodea el sistema solar, se extiende aproximadamente 17,7 mil millones de kilómetros desde el Sol. Las sondas Voyager son las únicas naves espaciales que han cruzado esta frontera y salido del sistema solar. Lo que encontraron más allá generó asombro y controversia en la comunidad científica. Hasta ese momento, se pensaba que el viento solar se desvanecía gradualmente al alejarse del Sol. Sin embargo, los datos de las ondas demostraron que no se desvanecía, sino que alcanzaba un límite abrupto: la heliopausa, la frontera entre la heliosfera y el espacio interestelar. Allí, la influencia del viento solar cesa y comienza el viento interestelar, que fluye desde el exterior. Además, se descubrió que la heliosfera tiene una forma peculiar. En un lado parece esférica, mientras que en el otro se estira, formando una larga cola. Esta estructura no es estática. Se distorsiona constantemente debido a grandes ondas que la atraviesan en ángulos impredecibles, algunas de las cuales pueden alcanzar hasta 10 unidades astronómicas, aproximadamente 1.500 millones de kilómetros. Los científicos también descubrieron que la heliopausa cambia rápidamente, lo que puede explicar la diferencia de tiempo entre el cruce de las ondas, que fue de 6 años. Estos cambios contradicen algunos modelos teóricos y siguen siendo un misterio. Además, la temperatura y la densidad del viento solar cerca de la heliopausa eran mucho menores de lo que se esperaba, lo que plantea preguntas sobre dónde se pierde esa energía. Otra sorpresa fue el espacio interestelar. Aunque se pensaba que estaría lleno de plasma más cálido y menos denso que el del sistema solar, los datos de las sondas revelaron lo contrario. El plasma interestelar es más frío y denso. Lo fascinante es que estos dos tipos de plasma interactúan, creando una capa intermedia entre la heliopausa y el espacio exterior. Además, las ondas de choque emitidas por el Sol pueden atravesar la heliopausa y adentrarse en el espacio interestelar, generando perturbaciones similares a las causadas por las supernovas, las cuales crean ondas de choque que viajan por el cosmos. Otro descubrimiento clave fue la intensidad del campo magnético interestelar, que resultó ser de 2 a 3 veces más fuerte de lo que se pensaba. Esto implica que las partículas interestelares ejercen una presión mucho mayor sobre la heliosfera de lo que se había previsto, lo que ayuda a los científicos a comprender mejor la interacción entre el Sol y el espacio interestelar. Estos hallazgos no solo enriquecen nuestro conocimiento sobre nuestro sistema solar, sino que también tienen implicaciones para el estudio de otras estrellas y sistemas planetarios. A pesar de estar tan lejos, las Voyager siguen enviando señales a la Tierra, proporcionando datos valiosos sobre su estado y ubicación. Sin embargo, en 2022, Voyager 1 envió una señal extraña. Desde 23,5 mil millones de kilómetros, comenzó a transmitir datos caóticos sobre su posición, incluyendo secuencias de ceros y números incomprensibles, como el 377. Este incidente desconcertó a los científicos, que inicialmente pensaron que la señal contenía información crítica. Más tarde, descubrieron que era un mal funcionamiento relacionado con el sistema de control de altitud de la nave. Aunque todavía era posible controlarla manualmente, la sonda había perdido algo de precisión en la detección de su posición debido a la radiación cósmica. Los ingenieros de la NASA trabajaron incansablemente para resolver el problema y mantener activa la Voyager 1 en su histórica misión más allá del sistema solar. Finalmente, en noviembre de 2023, Voyager 1 cayó en un largo periodo de silencio de 5 meses. El problema fue un código corrupto en uno de sus chips. Para solucionarlo, el equipo de la NASA decidió reubicar el código en otras secciones de la memoria de la nave y así mantener vivo el legado de esta increíble misión. El 18 de abril de 2024 comenzó un proceso crucial: la transferencia de datos desde la Voyager 1 a la Tierra.
Esta operación requirió una gran cantidad de tiempo debido a la vasta distancia que separa a la nave de nuestro planeta. Después de enviar la señal, el equipo en la Tierra tuvo que esperar 22 horas y media para que ésta llegara a la nave y después otras 22 horas y media para recibir la respuesta. Finalmente, el 20 de abril, el equipo confirmó el éxito de la operación y después de varios meses de incertidumbre, los científicos lograron restablecer la comunicación con la Voyager 1 y verificar que todos sus sistemas estaban funcionando correctamente. Estos fallos en las sondas nos recuerdan que la vida útil de las Voyager está llegando a su fin. La NASA estima que los instrumentos de ambas sondas seguirán operativos hasta 2025, después de lo cual comenzará un apagado progresivo. En los próximos años, las sondas perderán la energía necesaria para mantenerse en contacto con la Tierra. Probablemente alrededor del 50º aniversario de su misión, momento en el cual se cerrará un capítulo histórico en la exploración espacial. Aunque su comunicación se perderá, el viaje de estas sondas continuará. Voyager 1 se aleja a una velocidad aproximada de 3.5 unidades astronómicas por año, lo que equivale a unos 520 millones de kilómetros por año. Actualmente, se encuentra en la constelación de Ofiuco. En el año 4272, dentro de 38.200 años, pasará una distancia de 1,7 años luz de una estrella relativamente desconocida en la Osa Menor, llamada AC7938. Su gemela, la Voyager 2, se dirige a una velocidad ligeramente menor, a unos 3.1 unidades astronómicas por año, y dentro de unos 40.000 años se acercará a 1.7 años luz de una pequeña estrella en la constelación de Andrómeda llamada Ross 248. En la actualidad, la Voyager 1 se encuentra a aproximadamente 25.000 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que la Voyager 2 está a unos 20.000 millones de kilómetros. Aunque ambas sondas ya cruzaron la heliopausa, el límite del sistema solar, no es del todo exacto decir que han dejado completamente el sistema solar. Los científicos consideran que el sistema solar se extiende hasta la nube de Oort, una vasta región esférica que rodea el sistema y que se piensa es la fuente de los cometas. La nube de Oort tiene dos zonas, una interna, con forma de disco, y una externa, esférica. El borde exterior de esta nube se encuentra a una distancia de entre 50.000 y 100.000 unidades astronómicas del Sol. Se estima que Voyager 1 tardará aproximadamente 300 años en alcanzar el borde interior de la nube de Oort y alrededor de 30.000 años en atravesarla, completando así su salida definitiva del sistema solar. Si alguna de estas sondas llegara a ser descubierta por una civilización extraterrestre, llevaría consigo un mensaje de la humanidad. Ambas sondas transportan un disco de cobre recubierto con oro que contiene una serie de grabaciones fonográficas. Cerca del 34% de las grabaciones son piezas musicales, y también se incluyen saludos en varios idiomas, sonidos de la Tierra, voces humanas, cantos de ballenas y hasta grabaciones de ondas cerebrales. Este disco, concebido como un saludo de la humanidad, podría ofrecer una muestra de nuestra cultura y vida en la Tierra. Sin embargo, si las Voyager nunca llegan a ser encontradas, seguirán su viaje por el frío y oscuro vacío interestelar como mensajeras solitarias, símbolos de la búsqueda del conocimiento humano y de nuestras esperanzas y sueños. Un hecho interesante es que las dos sondas fueron lanzadas en 1977, con menos de un mes de diferencia. Curiosamente, aunque la Voyager 2 fue lanzada primero, debido a su trayectoria de vuelo alcanzó el borde del sistema solar 6 años después de su gemela, la Voyager 1. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de las sondas fue que, a medida que se alejan del Sol, la densidad del espacio en realidad aumenta, lo cual contradice la concepción común de que el espacio interestelar está vacío, aunque la densidad es extremadamente baja, no es nula, y la Voyager 2 demostró que más allá de la heliosfera, a una distancia de 119.7 unidades astronómicas del Sol, la densidad del espacio era de solo 0,039 partículas por centímetro cúbico, una cifra cercana a los cálculos teóricos. Sin embargo, en la misma región, a una distancia de 124,2 unidades astronómicas, la densidad aumentó a 0,12 partículas por centímetro cúbico. Este comportamiento anómalo sigue siendo un misterio para los científicos, quienes continúan estudiando las complejidades de esta zona remota del cosmos. La razón detrás del aumento de la densidad del espacio interestelar en el borde de la heliosfera tiene que ver con la interacción entre dos plasmas, el viento solar y el plasma interestelar. El viento solar,
una corriente constante de partículas cargadas emitidas por el Sol viaja hacia el exterior del sistema solar, mientras que el plasma interestelar, que se encuentra en la región del espacio más allá de nuestro sistema solar, también tiene su propia densidad. Cuando estos dos plasmas se encuentran en el límite de la heliosfera, la densidad aumenta debido a la colisión de las partículas de ambos flujos. Es como si se produjera un embotellamiento de partículas, lo que da como resultado un aumento temporal de la densidad en esa región. Ahora bien, para comprender mejor el contexto de este fenómeno y las complejidades del cosmos, es útil considerar una burbuja mucho más grande que la heliosfera, la cual se encuentra en nuestra vecindad galáctica. Cuando miramos imágenes del espacio profundo, generalmente vemos nubes de gas y polvo interestelar brillando. Sin embargo, a partir de las décadas de 1970 y 1980, los astrónomos comenzaron a notar que la región alrededor del Sol no era tan densa como se pensaba, sino que parecía estar suspendida en un vacío casi absoluto. Este vacío es conocido como la burbuja local, una burbuja gigante que rodea el sistema solar. Este vacío fue estudiado recientemente por un equipo de científicos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, quienes realizaron simulaciones computacionales para mapear el espacio alrededor de nuestro sistema solar. El estudio reveló que el Sol y la Tierra están ubicados casi en el centro de esta burbuja, que tiene un diámetro de aproximadamente 1000 años luz. La burbuja fue creada hace unos 14 millones de años como resultado de las explosiones de supernovas cercanas, unas 15 en total. Estas explosiones empujaron el gas interestelar hacia afuera debido a la presión de la luz, creando una estructura de burbuja con una región externa densa. A medida que el tiempo ha pasado, la burbuja sigue expandiéndose, aunque a una velocidad mucho menor de la que alcanzó inicialmente. Actualmente, la burbuja local se expande a unos 6 km por segundo. En su frontera se han detectado regiones de formación estelar, zonas donde nuevas estrellas nacen dentro de nubes moleculares densas. Este proceso ocurre en toda la superficie de la burbuja, y muchas otras burbujas similares pueden existir en la galaxia, cada una con su propio proceso de formación estelar. Es importante destacar que el Sol no siempre estuvo en el centro de esta burbuja. Cuando las supernovas que crearon la burbuja local ocurrieron, el Sol estaba a aproximadamente 1000 años luz de distancia. Sin embargo, hace unos 5 millones de años, durante su órbita alrededor del centro galáctico, el Sol se desplazó hasta quedar cerca del centro de la burbuja. Los investigadores creen que, debido a la distribución de estas burbujas en la galaxia, el Sol ha atravesado varias de ellas a lo largo de su existencia. Esto sugiere que las burbujas no son algo único, sino que son comunes en la Vía Láctea, actuando como zonas de formación de nuevas estrellas y como agujeros en la materia interestelar. Por lo tanto, la relación entre la heliosfera, la burbuja local y el espacio interestelar cercano nos da una visión fascinante de cómo las estructuras cósmicas interactúan. En la frontera de la heliosfera, donde se encuentra el aumento de la densidad, se está produciendo una colisión de plasmas, y esa región, justo después de la heliosfera, es donde encontramos la nube de Oort, que se extiende mucho más allá. A medida que nos adentramos en el espacio interestelar, el viento solar se debilita, y el viento interestelar se apodera de esa región, pero la gravedad del Sol sigue siendo suficiente para mantener a los cometas en su órbita en el borde de este vasto vacío cósmico. Finalmente, aunque los conceptos de vacío y burbuja en el espacio pueden parecer contradictorios a simple vista, lo cierto es que el espacio no está vacío en el sentido absoluto. En realidad, está lleno de complejas interacciones entre diferentes tipos de partículas, gases y estructuras cósmicas que crean una vasta red de agujeros y burbujas que contribuyen a la evolución y dinámica del cosmos. En cuanto a cómo todo esto afecta a nuestras vidas, la heliosfera nos protege de muchas partículas cósmicas de alta energía que provienen del centro galáctico. Gracias a la protección de nuestra pequeña burbuja, el ambiente en la Tierra sigue siendo estable para el desarrollo de la vida. Además, la presencia del Sol en el centro de la burbuja local también juega un papel importante en nuestro entorno cósmico, ubicándonos en una región relativamente tranquila del espacio galáctico. Si bien estas burbujas pueden parecer irrelevantes en nuestra vida cotidiana, tienen una importancia fundamental en la manera en que interactuamos con el universo y cómo la vida se ha podido desarrollar en nuestro planeta. La estructura del sistema solar en sí es también parte de esta compleja interacción. Desde el Sol, que se encuentra en el centro de la burbuja local, hasta Neptuno y más allá, la dinámica entre los objetos del sistema solar y las fuerzas externas continúa siendo un tema fascinante de exploración. El Sol, junto a sus planetas, no solo ha cruzado burbujas, sino que también ha atravesado vastas acumulaciones de gas interestelar, donde la densidad de la materia ha aumentado cientos de veces.
Este fenómeno fue estudiado por el astrofísico Miroslav Filipovich, quien, utilizando los modelos más avanzados de la Vía Láctea, logró verificar los efectos que estas variaciones en la densidad del espacio interestelar tuvieron sobre la Tierra. A medida que el Sol cruzaba los brazos espirales de nuestra galaxia, áreas donde la densidad del espacio es significativamente más alta, Filipovich encontró una sorprendente correlación entre esos momentos y 5 eventos masivos de extinción en la Tierra. Hace 415 millones de años, 322 millones, 300 millones, 140 y 5 millones y 33 millones de años. Esta relación sugiere que el Sol, al moverse a través de estas regiones de alta densidad, podría haber tenido un impacto directo sobre las condiciones en la Tierra, contribuyendo a esos eventos catastróficos. Sin embargo, en el presente, el Sol se encuentra en lo que podríamos considerar un puerto tranquilo dentro de la galaxia, un entorno favorable para el desarrollo y la sostenibilidad de la vida tal como la conocemos. Esta situación, junto con la coincidencia de que la humanidad apareció en la Tierra precisamente en esta fase de calma, puede parecer una casualidad cósmica, pero a medida que avanzamos en nuestra comprensión, surge la pregunta: ¿pudo haber una relación entre el momento en que el Sol llegó a este refugio seguro y la aparición del ser humano? A pesar de que la ciencia aún no tiene respuestas definitivas, la hipótesis es fascinante. Lo que sí sabemos con certeza es que la Tierra disfruta de una protección única gracias a su ubicación dentro de la burbuja local, una estructura cósmica que en términos astronómicos podría considerarse un vacío. Si estuviéramos ubicados en una región más densa del espacio, muchas de las estrellas que observamos serían invisibles y la oscuridad que reinara podría haber hecho que la exploración y comprensión del cosmos fuera una tarea mucho más difícil, si no imposible. Este vacío no es solo una ventaja en términos de visibilidad estelar, sino también en la protección que brinda. Para las naves interestelares que aún están lejos de ser una realidad, un problema grave sería el polvo cósmico. Las partículas en el espacio, aunque diminutas, podrían destruir una nave que se mueva a velocidades cercanas a la de la luz. No obstante, el Sol, al estar ubicado dentro de esta burbuja cósmica, ha eliminado en gran medida estas partículas cercanas, lo que hace que el camino hacia las estrellas más cercanas, como Alpha Centauri y Tau Ceti, sea mucho más seguro para una posible exploración en el futuro. Es como si el universo hubiera puesto a la humanidad en una especie de zona segura, facilitando nuestros avances en la era espacial. Y aunque el espacio parece un lugar vacío y deshabitado, los avances científicos recientes están revelando un universo más activo y comunicativo de lo que pensábamos. Aunque el espacio no permite el sonido debido a la falta de partículas que puedan transmitirlo, el universo sigue enviando señales a través de ondas electromagnéticas. A pesar de que el sonido no puede viajar a través del vacío del espacio, las ondas de radio, que sí lo hacen, permiten a la Voyager enviar datos a la Tierra, aunque con un retraso de más de 20 horas. Sin embargo, se acerca el momento en que la Voyager se quedará sin energía, y con ello su capacidad para seguir transmitiendo. No obstante, incluso antes de este desenlace, la Voyager 1 ya ha hecho descubrimientos sorprendentes, como la detección de ráfagas rápidas de radio que desconcertaron a los científicos al ser tan intensas y breves. Algunos teóricos han sugerido que podrían ser señales de civilizaciones extraterrestres, aunque la mayoría de los astrofísicos creen que estas señales provienen de fenómenos astrofísicos como agujeros negros o estrellas de neutrones. Aunque aún no tenemos respuestas definitivas, estas señales, provenientes de miles de millones de años luz de distancia, nos recuerdan lo limitado que es nuestro conocimiento sobre el vasto universo que nos rodea. Mientras tanto, dentro de nuestro propio sistema solar, la NASA ha registrado sonidos extraños provenientes de cuerpos celestes cercanos, como la luna de Júpiter, Ganímedes, cuyas auroras causan ondas electromagnéticas que pueden ser convertidas en sonidos. Y en Marte, el rover Perseverance también ha captado ruidos misteriosos, como el inquietante sonido de raspado que acompaña las ruedas del rover sobre la superficie marciana, dejando a los científicos con más preguntas que respuestas. La exploración del espacio no solo nos acerca a comprender el cosmos, sino también a descubrir lo que aún permanece oculto, dejando abierta la posibilidad de encontrar señales de vida o civilizaciones más allá de la nuestra. ¿Será que el universo, en su aparente quietud, está tratando de decirnos algo más? El avance de la ciencia y la tecnología nunca se detiene. En 2030 podría llevarse a cabo una misión de sonda interestelar prospectiva, un evento que se prevé será tan revolucionario como el primer intento de aterrizar en la Luna.
Imagina un cohete de dimensiones impresionantes, viajando a la mayor velocidad posible, para llegar 10 veces más lejos que la Voyager 1. Como mínimo, la vida útil estimada de una nave espacial de este tipo sería de más de 50 años, aunque debido al éxito de la Voyager y las tecnologías actuales, se espera que este periodo pueda extenderse aún más. Este sería el primer paso significativo de la humanidad en la conquista de las estrellas. El objetivo principal de la misión sería captar la imagen de todo nuestro sistema solar desde una gran distancia y continuar con la exploración del espacio interestelar. Una vez que esta misión se complete, finalmente nos acercaremos a definir nuestro lugar en el universo y desvelaremos los misterios del espacio profundo. En la historia de los vuelos espaciales, solo 5 naves lanzadas por la humanidad poseen el impulso necesario para abandonar nuestro sistema solar. Las sondas Voyager son 2 de estas naves, y lo que han descubierto y logrado ha superado todas nuestras expectativas. Es justo decir que estas sondas no han recibido el reconocimiento que merecen, por lo que aquí te contaremos algunas de las cosas más fascinantes que han logrado, sus descubrimientos y hacia dónde se dirigen. El proyecto Voyager fue aprobado oficialmente en 1972 bajo el nombre de Mariner Júpiter-Saturno, y las sondas fueron originalmente llamadas Mariner 11 y Mariner 12. Sin embargo, la NASA cambió el nombre, ya que las nuevas sondas superaron ampliamente las capacidades de la familia de sondas Mariner. En 1977, la Voyager 2 fue lanzada el 20 de agosto y la Voyager 1 el 5 de septiembre, en un periodo donde se habían logrado importantes avances en la ciencia de las trayectorias orbitales asistidas por gravedad. Esto significa que las naves podían utilizar la gravedad de planetas cercanos para obtener un impulso de velocidad, siempre y cuando siguieran una trayectoria específica. Ahora bien, hablemos de la tecnología de estas sondas vintage. Las computadoras a bordo de las sondas Voyager son completamente redundantes, con 2 de cada sistema por si uno falla. Cada computadora a bordo tiene solo 69,6 terabytes de memoria total, lo que equivale a lo necesario para almacenar una foto promedio. Los datos científicos eran grabados en cintas digitales de 8 pistas, fabricadas por Lockheed, y podían grabar a 2 velocidades, 115,2 kilovatios por segundo y 7,2 kilovatios por segundo. La reproducción de estos datos ocurría a una velocidad mucho más lenta, pero las cintas funcionaron sin problemas durante toda la misión, gracias a los secretos de fabricación que protegieron las cintas en el espacio. Las computadoras de las sondas Voyager pueden ejecutar 81.000 instrucciones por segundo. Para poner esto en perspectiva, tu teléfono inteligente, probablemente el que usas para ver este vídeo, es alrededor de 71.000 veces más rápido. Y las sondas transmiten datos a la Tierra a una velocidad de solo 160 bits por segundo. Si intentaras descargar una película de 5 GB con esta velocidad, te tomaría unos 8 años y medio. Para alimentar las sondas, se utilizaron 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, que funcionan con dióxido de plutonio, y están montados en un brazo extendido. Cada sonda estaba equipada con 11 instrumentos científicos, que si los describiéramos con detalle, tomaría más de 1 hora. Por eso, nos enfocaremos en algunos de los descubrimientos y las imágenes capturadas. La Voyager 1 ha tomado impresionantes imágenes de Venus, Júpiter, Neptuno, Saturno y Urano. También fue la primera en capturar una imagen de la luna de Júpiter, Io, donde se observó un volcán en erupción, lo que marcó la primera vez que se observó un volcán activo fuera de la Tierra. La imagen más famosa tomada por la Voyager 1 fue el apálido punto azul, una fotografía de la Tierra tomada el 14 de febrero de 1990 desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, que inspiró el libro de Carl Sagan, A Pale Blue Dot, A Vision of the Human Future in Space. La Voyager 2, por su parte, comenzó a transmitir imágenes de Júpiter en 1979, ofreciendo una película de lapso de tiempo de la circulación atmosférica del gigante gaseoso, incluida la famosa tormenta de la Gran Mancha Roja. Esta sonda también pasó más cerca de Júpiter y de sus lunas, y en 1989 sobrevoló Tritón, una luna de Neptuno, proporcionando imágenes y datos que nos permitieron ver a Júpiter como nunca antes. Entre las 2 sondas, la Voyager 1 y la Voyager 2, han explorado todos los planetas gigantes del Sistema Solar, 48 lunas, anillos planetarios y los campos magnéticos de los planetas exteriores. La sonda experimentó una disminución 1000 veces mayor de partículas heliosféricas y un aumento del 9% en los rayos cósmicos galácticos. Desde su salida de la heliosfera, la Voyager 1 ha estado proporcionando datos sobre las condiciones de este oscuro espacio. Eventualmente, perderemos contacto con ambas sondas,
que seguirán su viaje solitario por el espacio. Sería fascinante que una civilización en el futuro descubriera una de estas sondas y la encendiera nuevamente. Queda por ver qué más nos pueden revelar.